te alaben, Señor, todas tus criaturas. Desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Hola, hola queridos amigos y hermanos en la fe, paz y bien, aquí nuevamente otro lunes más en Loado seas mi Señor, esta propuesta radial de la Orden Franciscana Seglar Santa Rosa de Viterbo. Hola Silvia. Hola Enrique, ¿cómo están queridos hermanos? Bienvenidos otra vez a nuestro programa, como lunes a lunes, aquí estamos ofreciéndoles todo acerca de la espiritualidad franciscana, del carisma franciscano, a través de esta radio de la FM Tiempo de Dios, la radio de todos los santiagueños y la radio que siempre está evangelizando. Y es una voz cristiana en tu hogar y en el mundo. Como todos los lunes a esta hora estamos comenzando este querido programa y por supuesto siempre sintoniza vos hermano la 94.1 FM Tiempo de Dios. Como siempre los saludamos con el pensamiento franciscano, esta vez es de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Comencemos a servir, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada. Y así nos proponías Francisco de Asís y nos sigue proponiendo en este mundo actual que siempre estamos y estemos comenzando nuestra labor para evangelizar. Siempre en marcha, en movimiento, como decía el padre Mario Fuensalida, diciendo y haciendo, así. Y siempre cimentado en el Señor, que es el cimiento propio de nuestra fe. Vamos a saludar a todos los hermanos que nos escuchan y a aquellos que nos siguen por el Facebook de la radio y las redes sociales. También saludamos a todos los hermanos terciarios que están en nuestra provincia y a los de la OFS Región NOA 2, a cada uno de ellos que a veces nos escuchan también por el Facebook de la radio. Les mandamos un fraternal saludo de paz y bien. Y sabemos que la oración nos acerca a Dios y a través de esa oración el Altísimo nos brinda abundancia de gracias. Y por eso siempre agradecemos a todos aquellos que rezan para que este proyecto de la Radio Tiempo de Dios siga en el aire santiagueño. También son valiosos los generosos aportes económicos que ustedes brindan a la radio para que siga en el aire. Y si todavía no lo has hecho, puedes acercarte a Avenida Belgrano 253 a dejar tu aporte. Y o llamar también al teléfono 422-7964, 422-7964, donde nuestra operadora, por ejemplo, ahora a la tarde está Graciela, también a quien le agradecemos por la puesta al aire de este programa, te va a atender generosamente y te va a decir cómo o de qué manera puedes hacer tu aporte, hermano. Así es. Bueno, vamos a comenzar. Les mandamos un abrazo a todos en Cristo, en María y en Francisco de Asís. Y comenzamos con este tema musical. Todo en la vida
faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Y ahora vamos a hacer nuestra oración, que como hemos dicho al comienzo del programa, está dirigida a Santa Clara de Asís. Oh amable Santa Clara, tú que siguiendo las huellas de la Virgen María, fuiste madre del cuerpo místico de Cristo, danos tu amor por la Iglesia y por todos los hermanos. Tú que con tus últimas palabras has bendecido al Señor por haberte creado, haz que comprendamos el gran don que es la vida. Intercede para que en nuestras familias haya concordia, serenidad en el trabajo, alegría en el estar juntos. Haz que un día podamos reunirnos para alabar y cantar eternamente contigo la misericordia del Señor. Amén. Amén. Y no solamente celebramos el 11 de agosto a Santa Clara, sino que el 14 de agosto nuestro santoral franciscano nos indica que celebramos a San Maximiliano María Kolbe, que fue un sacerdote y mártir de la Primera Orden. Maximiliano nació en Polonia y fue el segundo de 5 hijos. A los 10 años le sucedió un hecho extraordinario. Se le apareció la Virgen mostrándole 2 coronas, una blanca y otra roja. Le preguntó cuál quería y él respondió que las quería a ambas. A los 13 años entró en la orden de los hermanos menores conventuales y después fue novicio y fue enviado a Roma para perfeccionarse en sus estudios. Inspirándose también en los puros ideales marianos que tiene el franciscanismo,
con otros hermanos, fundó la Milicia de la Inmaculada y en el año 1918 fue ordenado sacerdote y seguía con ese espíritu del apostolado mariano dentro de esa Milicia de la Inmaculada. En 1927 fundó la ciudad de la Inmaculada, donde se vive una intensa vida espiritual consagrada a María. En 1930 fue enviado a Oriente, viajó al Japón, siguió trabajando en favor de la Virgen y logrando cada vez que más gente conociera a la Madre de Dios. En 1936 regresó a Polonia a seguir trabajando como sacerdote, pero la Segunda Guerra Mundial y la invasión a Polonia marcaron la destrucción de su obra. Fue tomado prisionero, ese fue su vía crucis, y terminó en Auschwitz, donde ofreció su vida para salvar a un padre de familia condenado con otros 9 como represalia en el búnker del hambre. Fue ultimado con una inyección de ácido fénico y murió el 14 de agosto. El 15 de agosto de ese año fue arrojado su cuerpo en un horno crematorio que tenían los alemanes. Y además coincidía con la festividad de la Asunción de la Virgen María, el día 15 de agosto. Exacto. Tenía 47 años, era muy joven, y fue canonizado por esta acción por San Juan Pablo II el día 10 de octubre de 1982. Es uno de los últimos santos franciscanos más contemporáneos, más cercanos a nosotros. Fíjense, en el año 1982 y por el Santo Papa San Juan Pablo II. Qué valentía, qué entrega de suplantar, de ponerse él en lugar de aquel padre de familia que tenía cerca de 8 o 9 hijos, y bueno, él dio su vida por amor a Jesús y para salvar la vida de este hermano. Entonces, que a imagen de San Maximiliano Kolbe podamos ser devotos primero fieles de la Virgen María y que su ejemplo de entrega sirva para nosotros para poder entregarnos en nombre de Jesús. Y así, hermanos, continuamos con el programa. Esta tarde, como les hemos dicho, vamos a hablar de la vida de Santa Clara de Asís. Y lo vamos a hacer, además de nosotros, con la colaboración de algunos hermanos que pertenecen a diferentes comunidades de la parroquia San Francisco, a través de audios que nos han compartido para contarnos acerca de la vida de la santa, de sus virtudes, de su vida, todo aquello que a nosotros nos hace bien y nos enseña, nos muestra el camino a seguir en este mundo en que vivimos. Nada mejor, hermanos, que empezar la historia de vida de Santa Clara con esta hermosa canción. Dios te da su fortaleza, su
Y así como dice la canción, Clara es su nombre, clara como vida transparente, que es lo que significa. Y Clara nació en Asís en el año 1193, fue hija de Favaronio Feduccio, que era un caballero rico y poderoso, y su madre se llamaba Hortolana, y era también descendiente de una familia noble y feudal, pero era una mujer muy cristiana, de ardiente piedad y de gran celo por el Señor. Clara, desde sus primeros años, estaba dotada de innumerables virtudes y, aunque su ambiente familiar pedía otra cosa de ella, siempre desde pequeña fue asidua a la oración y a la mortificación. Siempre mostró gran desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual. En ese tiempo ya se oía y andaban los hermanos menores con Francisco de Asís, como se les llamaban a todos los seguidores de él. Y Clara sentía una gran compasión y un gran amor por ellos, aunque tenía prohibido verles y hablarles. Ella siempre cuidaba de ellos y les pedía y proveía, enviándole a una de sus criadas algún pan, alguna fruta, algunas verduras, para que los frailes, en ese tiempo que todavía no eran frailes, sino eran hermanos menores penitentes, pudieran subsistir. Y le llamaba mucho la atención cómo los frailes trabajaban gastando su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Hemos visto o hemos conocido acerca de la vida de Clara, muchos de nosotros, a través de películas. Recordarán, hermanos, ustedes la película, si es que la han visto cuando éramos chicos. Nosotros, me acuerdo, en el Cine Santiago, que nos llevaban del colegio a ver Hermano Sol, Hermana Luna, con la vida de Francisco, siempre ligado a Clara. Y ahí también algo vemos de su vida, o ya más cercano a nosotros, a este 2020, está la película también de Clara y Francisco, una hermosa película que está la primera y la segunda parte y nos relata, pero de manera muy, muy conmovedora, la vida de estos dos santos franciscanos. Y siempre dice que Clara de Asís sigue una huella, pero de forma más profunda que la de San Francisco. Y la conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó al oír un sermón que hizo Francisco de Asís. Ella tenía 18 años y Francisco predicó en los sermones de Cuaresma, y predicó sobre para tener una verdadera y plena libertad para seguir a Jesucristo, había que librarse de las riquezas, de los bienes materiales. Clara, al oír estas palabras, dijo: este es el tiempo favorable, es el momento. Ha llegado el tiempo de dirigirme hacia Él, que me habla al corazón desde hace tiempo. Es el tiempo de optar y de escoger. Durante todo el día y toda la noche meditó aquellas palabras que habían calado en lo más profundo de su corazón. Clara tomó esa misma noche la decisión de comunicárselo a Francisco y de no dejar que ningún obstáculo la detuviera en responder al llamado del Señor, depositando en él toda su fuerza y su entereza. Cuando su corazón comprendió la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que movía a los hombres a la guerra, comprendió que esta forma de vida era como la espada afilada que un día traspasó el corazón de Jesús. No quiso tener nada que ver con eso. No quiso otro Señor más que el que dio la vida por todos, aquel que se entrega pobremente en la Eucaristía para alimentarnos diariamente, el que en la oscuridad es luz, el que todo lo cambia y todo lo puede, aquel que es puro amor. ¿No es cierto, hermanos?
Eso es lo que cada uno de nosotros guarda en nuestro corazón celosamente y como un gran tesoro, el reconocer a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Y Clara sabía que al tomar esta decisión, esta determinación de seguir a Cristo y de entregar toda su vida de acuerdo a la visión revelada por Francisco, iba a ser una causa de gran oposición familiar. De hecho lo fue, pues el solo hecho de la presencia de los hermanos menores en Asís ya estaba cuestionada y esta tradicional forma de vida y las costumbres que mantenían los intocables estratos sociales de ese tiempo con sus privilegios eran molestados por este pensamiento y por esta nueva forma de vida llamada desde la pobreza. Santa Clara se fuga de su casa en marzo de 1212, un domingo de Ramos, empezando así la gran aventura de su vocación. Se sobrepuso a todos los obstáculos y al miedo para darle una respuesta concreta al llamado que el Señor había puesto en su corazón. Llega a la humilde capilla de la Porciúncula, donde lo esperaban Francisco y los demás hermanos menores, y se consagra al Señor por manos de Francisco de Asís. De rodillas ante San Francisco, Clara hizo la promesa de renunciar a las riquezas y a las comodidades del mundo, de dedicarse a la vida de oración, a la pobreza, a la penitencia. Y Francisco, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera, que es, como hace rato les comentábamos, una de las escenas de la película de Hermano Sol y Hermana Luna, y le colocó en la cabeza un sencillo manto y la envió donde unas religiosas que vivían por allí cerca a que se fuera preparando para ser una santa religiosa. Para Clara la humildad es pobreza de espíritu y esta pobreza se convierte también en obediencia, en servicio y en deseos de darse sin límites a los demás. Después, Clara fue trasladada temporalmente por seguridad a las monjas benedictinas porque su padre, al darse cuenta que se había fugado, se enfureció y salió en su búsqueda con la determinación de llevársela de vuelta al palacio. Pero Clara estaba con una convicción muy firme y a pesar de sus cortos años de edad, obligan finalmente a su padre a dejarla. Vos sabés, Silvia, y ustedes, hermanos, les contamos que Clara no va sola, sino que es acompañada por su hermana Inés, quien fue una de las mayores colaboradoras en la expansión de la orden, de la segunda orden. También que la conocemos es Santa Inés de Asís, ¿no? Claro, y cuando hablamos de Santa Inés y de Santa Clara y hablamos de la segunda orden franciscana, es la orden de las llamadas clarisas. Y siguiendo con la historia de Clara, Francisco reconstruye la iglesia de San Damián, donde el Señor le había hablado, recordamos, ¿no es cierto?, a su corazón diciéndole: Francisco, ve y repara mi iglesia. Y estas palabras habían llegado también muy profundo a su ser y lo llevó al más grande anonadamiento y abandono en el Señor. Y gracias a su respuesta de amor, a su gran sí, había dado vida también a una gran obra que hoy vemos y conocemos como la familia franciscana, ¿no es cierto?, la comunidad franciscana, de la cual Santa Clara se inspiraría luego y formaría parte crucial, siendo Clara cofundadora con Francisco de la Orden de las Clarisas. Vamos a escuchar qué te parece, Silvia, lo que nos cuentan sobre Francisco y sobre Clara y sobre la virtud de la fraternidad.
Clara y Francisco vivieron la verdadera fraternidad. Clara nunca es sola, es Clara y sus hermanas, al igual que Francisco, que no es solo, sino Francisco y sus hermanos. Este es el aporte a la Iglesia, la fraternidad franciscana. Desde el comienzo de su consagración a Dios, Clara tuvo hermanas que consideró un don del Señor. La fraternidad para las clarisas es un vehículo, es un camino para vivir la santa humildad, sencillez y pobreza. Bueno, Francisco y Clara no están solos. Francisco y sus hermanos, Clara y sus hermanas, que, como decíamos hace rato, reciben el nombre de las clarisas, pero en ese tiempo se las llamaban las damas pobres. San Francisco se pone al frente de la comunidad y guía a estas hermanas. Al principio le costaba aceptarlo porque por su gran humildad Clara deseaba ser última y la servidora, esclava de las esclavas del Señor. Pero después acepta y con verdadero temor también asume la carga que se le impone. Entiende que es el medio de renunciar a su libertad y de ser verdaderamente esclava. Y es así como se convierte en la madre amorosa de sus hijas espirituales, siendo fiel custodia y prodigiosa sanadora de las enfermas. Desde que fue nombrada madre de la orden, quiso ser ejemplo vivo de la visión que transmitía, poniendo siempre a sus hijas que todo lo que el Señor, pidiendo a las hijas que todo lo que el Señor había revelado para la orden se viviera en plenitud. Y San Francisco, como guía espiritual de estas damas pobres, siempre las acompañó. Y vamos a escuchar una canción que se llama La Promesa, en donde nos cuenta cómo Francisco guiaba y promete siempre servir a estas damas pobres, a esta segunda orden franciscana de las clarisas. El privilegio de la pobreza que has elegido de corazón es la corona que te embellece y te configura con el Señor. Yo te prometo, hermana Clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo son también reinas de la creación. Por ser ustedes las damas pobres, vírgenes dadas a la oración, cuentan con los hermanos menores para sustento y protección. Es la promesa que yo, Francisco, hago a la planta que yo sembré, y por las mismas llagas de Cristo estoy seguro que cumpliré. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo son también reinas de la creación. Tengan confianza, no
no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo son también reinas de la creación. Santa Clara acostumbraba a tomar los trabajos más difíciles y a servir hasta en lo mínimo a cada una de sus hermanas, pendiente de los detalles más pequeños, siendo testimonio de ese corazón de madre, de esa verdadera respuesta al llamado y responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos. Por el testimonio de las mismas hermanas que convivieron con ella, se sabe que muchas veces, cuando hacía mucho frío, Clara se levantaba a abrigar a sus hijas y a las que eran más delicadas, de salud por supuesto, les cedía su manta. A pesar de ello, Clara lloraba por sentir que no mortificaba suficiente su cuerpo. Cuando hacía falta pan para sus hijas, ayunaba sonriente, y si el sayal de alguna de las hermanas lucía más viejo, ella lo cambiaba dándole el suyo. Su vida entera fue una completa dádiva de amor al servicio y a la mortificación. Su gran amor al Señor es un ejemplo que debe calar nuestros corazones. Su gran firmeza y decisión por cumplir verdaderamente la voluntad de Dios para ella. Clara tenía gran entusiasmo al ejercer toda clase de sacrificios y penitencias. Su gozo al sufrir por Cristo era algo muy evidente, y es precisamente esto lo que la llevó a ser Santa Clara. Este fue el mayor ejemplo que dio a sus hijas. Y hablando de sus hijas, las damas pobres, las clarisas, vamos a escuchar lo que nos cuenta una hermana de nuestra comunidad referido a este punto que estamos tratando. Siempre atenta a las necesidades de cada una de sus hijas y revelando su ternura y su atención de madre, poniéndose en lugar de la otra, cubriendo las necesidades de las mismas, dejando de lado sus comodidades. Así ella sentía que cumplía con la voluntad de Dios. La humildad brilló grandemente en Santa Clara de Asís, y una de las más grandes pruebas de su humildad fue su forma de vida en el convento, siempre sirviendo con sus enseñanzas, sus cuidados, su protección y su corrección. La responsabilidad que el Señor le había puesto en sus manos no la utilizó nunca para imponer o simplemente mandar en el nombre del Señor. Lo que ella mandaba a sus hijas lo cumplía primero ella misma con toda perfección. Se exigía de más de lo que pedía a sus hermanos. Esto es lo que debemos aprender cada uno de nosotros, el servicio, porque muchas veces hablamos demasiado del servicio y decimos, yo sirvo, estoy en tal o cual servicio en mi comunidad, y a veces nos apropiamos, nos adueñamos de esos servicios, creemos que somos los jefes de los demás. Y sin embargo, aquí Clara nos muestra cómo el que sirve siempre debe ser el último, debe servir a los demás y luego y finalmente a los demás, nunca a uno mismo. Y al igual que San Francisco, además del servicio, se manifestó en ella la práctica de la pobreza, de la dama pobreza, como lo decía San Francisco de Asís, y fue anhelo de ella también de no poseer nada más que al Señor, y esto le pedía a sus hijas. Para ella, la santa pobreza era la reina de la casa. Rechazaba toda posesión y renta, y su mayor anhelo era alcanzar de los papas el privilegio de la pobreza, que por fin fue otorgado por el Papa Inocencio III. Para
Santa Clara, la pobreza era el camino en donde uno podía alcanzar más perfectamente esa unión con Cristo. Este amor por la pobreza nacía de la visión de Cristo pobre, de Cristo Redentor y Rey del mundo nacido en un pesebre. Es aquel Rey que nunca exigió nada terrenal para sí y cuya única posesión era vivir la voluntad del Padre. La pobreza alcanzada en el pesebre y llevada a su máxima expresión en la cruz, y Cristo pobre, cuyo único deseo fue obedecer y amar. Al igual que San Francisco se deleitaba con el pesebre y con la máxima entrega de Jesús en la cruz. Clara, siguiendo las enseñanzas y ejemplos de Francisco, quiso también que sus conventos no tuvieran riquezas ni rentas de ninguna clase, y aunque muchas veces le ofrecieron regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas, no quiso aceptarlos. Al sumo pontífice, que le ofrecía también unas rentas para su convento, en una oportunidad le escribió: Santo Padre, le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados, pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre como lo fue Jesucristo. Y esa fue una verdadera y constante lucha por despegarse de todo aquello que la apartaba del amor, o sea, de su verdadero amor que era Dios, y todo lo que le limitara su corazón de tener como único y gran Señor el amor que Dios le entregaba y el deseo por la salvación de las almas. Y a quienes le decían que había que pensar en el futuro, muchas veces Clara respondía con las palabras mismas de Jesús: mi Padre Celestial, que alimenta a las aves del campo, ¿acaso no sabrá alimentar también a sus hijos? Ahí es el verdadero abandono en la providencia de Dios. Y ella, al igual que San Francisco, veía en la pobreza ese deseo de imitar totalmente a Jesucristo. Vamos a escuchar otra canción también de Clara y después seguimos, hermanos. Bello jardín de primavera, calor de hogar, donde tu amor todo renueva. Cuando amanece, Clara despierta a sus hermanas para elevarte una oración, el palpitar del cada mañana es descubrir el sol que brilla en el cielo azul, el canto de un gorrión, el aroma de una flor, y estar contigo, vive en un solo corazón, unidas en un mismo
su perfume de santidad, toda la iglesia llenará. Cada mañana es descubrir el sol que brilla en el cielo azul, el canto de un gorrión, el aroma de una flor, y estar contigo. Vive en un solo corazón, unidas en un mismo ideal, pobreza y humildad, trabajo y oración, seguir tus huellas, Señor, en libertad. Si hay algo que sobresale en la vida de Santa Clara, es su gran mortificación. Utilizaba debajo de su túnica como prenda íntima un áspero trozo de cuero, de cerdo o de caballo. Su lecho era una cama compuesta de sarmientos cubiertos con paja, la que se vio obligada a cambiar por obediencia a Francisco debido a su enfermedad. También hacía frecuentes ayunos, vivió una vida austera y comía tan poco que sorprendía hasta sus propias hermanas. No se explicaban ellas cómo podía sostener su cuerpo. Durante el tiempo de Cuaresma pasaba días sin probar bocado y los demás días los pasaba a pan y agua. Mira la similitud con Francisco de Asís, que también realizaba sus ayunos. Con Francisco de Asís y con muchos hermanos santos que caminan hoy al lado nuestro y que a veces no los reconocemos como verdaderos Cristos, que sabemos que hacen ayunos, sacrificios y que viven también su vida de oración como muchos de estos santos que estamos conociendo. Clara era exigente con ella misma y todo lo hacía llena de amor, de regocijo y de una entrega total al amor que la consumía interiormente, y su gran anhelo de vivir, servir y desear solamente a su amado Jesús. Por su gran severidad en los ayunos, las hermanas, preocupadas por su salud, comunicaron a Francisco de esto, quien intervino con el obispo ordenándole comer al menos diariamente un pedazo de pan para que no llegue a mostrarse tan evidente como era su falta de alimentación. Y no solo son los ayunos, sino que la verdadera vida de oración que llevaba Santa Clara. Para ella la oración era alegría, era la vida, era la fuente y el manantial de todas las gracias, tanto para ella como para el mundo entero. La oración es el fin en la vida religiosa y su profesión. Ella acostumbraba a pasar muchas horas de la noche en oración para abrir su corazón al Señor y recoger en su silencio las palabras de amor que Él les decía. Muchas veces en ese tiempo de oración se la podía encontrar cubierta de lágrimas al sentir el gran gozo de la adoración y de la presencia del Señor en la Eucaristía, y quizás también movidas por un gran dolor, por los pecados del mundo, por los pecados cometidos, por los olvidos, por las ingratitudes propias de los hombres, de todos nosotros. Se postraba muchas veces en tierra ante el Señor, y al meditar la pasión, también la pasión del Señor, las lágrimas brotaban desde lo más íntimo de su corazón. Muchas veces el silencio, la soledad de la oración se vieron invadidos, como muchos de los santos, por grandes perturbaciones del demonio, como nos sucede también a nosotros, hermanos, cuando estamos rezando, cuando rezamos el rosario,
cuando queremos ponernos en presencia de Dios, hacer silencio para hablar con Él, ¿no? Pero sus hermanas, las hermanas de Clara, dan testimonio que cuando ella salía del oratorio, su semblante irradiaba felicidad y sus palabras eran tan ardientes que movían y despertaban en ellas el ardiente deseo y encendido amor por el Señor. Hizo sacrificios muy fuertes los 42 años de su vida consagrada. Y cuando le preguntaban si por casualidad no se estaba excediendo, ella contestaba: estos excesos son necesarios para la redención. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz no habría salvación. Y añadía: hay unos que no rezan ni se sacrifican. Hay muchos que solo viven para la idolatría de los sentidos. Ha de haber compensación. Alguien debe rezar y sacrificarse por los que no lo hacen. Si no se estableciera ese equilibrio espiritual, la tierra sería destrozada por el maligno. Fíjense, hermanos, cómo Clara tenía perfectamente en su pensamiento, en su corazón, cuál era su misión y cómo no debía claudicar en ningún momento más allá de los dolores corporales, de las necesidades básicas como de la alimentación. Bueno, Santa Clara, hermanos, como muchos otros santos, tiene en su haber gran cantidad de milagros, como por ejemplo la Eucaristía que la presenta ante los sarracenos. Los sarracenos, que también sabemos que era un denominativo que utilizaban los primeros cristianos para aquellos árabes que estaban instalados en los comienzos en las regiones que actualmente ocupan desde Siria hasta Arabia Saudí. Originalmente las tribus estas eran de características belicosas y tenían en común una adoración pagana, por supuesto, a la piedra negra, que era además una tribu ocupada en cuidar esta piedra a la que pertenecía Mahoma. Bueno, los sarracenos comienzan a atacar la ciudad de Asís, y cuando se acercaban para el convento, en el exterior de las murallas de Asís, las monjas, las clarisas, se fueron a rezar muy asustadas. Y Santa Clara, que era muy devota del Santísimo Sacramento, lo toma en sus manos en la custodia y se enfrentó a los atacantes. Ellos experimentaron en ese momento cierto temor, hasta inclusive una oleada de terror, y los hizo huir despavoridos. Entonces, miren lo que hacía Santa Clara y cómo se ponía en manos de la Santa Eucaristía para poder defender no solo a la ciudad, sino también a sus hermanas, que eran sus hijas. También otro de los milagros muy conocidos es la multiplicación de los panes. Cuando solo tenía un pan para que comieran 50 hermanas, Santa Clara lo bendijo y, rezando todas un Padre Nuestro, partió el pan y envió la mitad a los hermanos menores y la otra mitad se la repartió a las hermanas. Aquel pan se multiplicó, dando abasto para que todas comieran. Y Clara dijo: aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, el gran misterio de fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus esposas pobres? En una de las visitas del Papa al convento, dándose las 12 del día, también Clara invitó a comer al Santo Padre, pero el Papa no accedió. Entonces ella pidió que por favor bendiga los panes para que puedan quedar de recuerdo, y el Papa respondió: quiero que seas tú la que bendigas estos panes. Y Clara le dijo que sería como una falta de respeto por su parte hacer delante del vicario de Cristo. El Papa entonces le ordenó bajar el voto de obediencia, que haga la señal de la cruz, y ella bendijo los panes haciendo la señal de la cruz, y al instante, este es el milagro, quedó la cruz impresa en todos los panes. Y así como eso hay otros
otros milagros que en algún momento lo vamos a conversar en otro programa. Y Santa Clara estuvo enferma durante 27 años en el convento de San Damián, soportando todos los sufrimientos de su enfermedad con una paciencia heroica. En su lecho bordaba, hacía costuras y oraba sin cesar. Trabajo que realizan las hermanas clarisas. Claro, bueno, si ahora también nosotros buscamos, ¿no es cierto?, las hermanas clarisas, están distribuidas a lo largo de todos los continentes. Estas hermanas desarrollan una vida en clausura, están dedicadas a la oración, a la contemplación, también al trabajo, ya que elaboran dulces artesanales, todo lo referido a la liturgia de la misa, las hostias, bordan, bueno, en fin. Y principalmente la vida de oración que sostiene al mundo, con la oración que ellas hacen en sus conventos, ahí adentro, muy adentro de ellas mismas, también en su encuentro con el Jesús amado, pueden pedir por cada una de nuestras intenciones también. Por ejemplo, está una casa de las hermanas clarisas en Puan, en Buenos Aires, en Puerto Esperanza Misiones, en Moreno, en diferentes casas franciscanas, y por supuesto las hermanas siempre realizan, como todas las órdenes religiosas, la invitación a todas las jóvenes, a aquellas que desean entregar su vida a Cristo y a la Iglesia bajo el carisma y el ideal franciscano. Santa Clara fue la primera mujer que escribe una regla de vida para las hermanas clarisas. Esta es fuerte y determinada y obtiene la aprobación del Papa Gregorio IX, sellada luego por la bula de Inocencio IV. La regla habla del privilegio de la pobreza y del ardiente deseo de observar el Evangelio. Luego, el 10 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y teniendo 41 años de ser religiosa, 2 días después que su regla sea aprobada por el Papa, Clara se fue al cielo a recibir su premio. En sus manos estaba la regla bendita por la que ella dio su vida. Y cuando el Señor ve que el mundo está tomando rumbos equivocados o completamente opuestos al Evangelio, Dios levanta mujeres y hombres para que contrarresten y aplaquen los grandes males con grandes bienes. Podemos ver claramente en la orden franciscana, en su carisma, que cuando el mundo estaba siendo arrastrado por la opulencia, por la riqueza, las injusticias sociales, el Señor suscita en 2 jóvenes de las mejores familias el amor valiente para atrapar y para abrazar el espíritu de la pobreza, como para demostrar de una manera radical el verdadero camino a seguir, que al mismo tiempo deja al descubierto la obra de Satanás, aplastándole la cabeza. Ellos, Clara y Francisco, se convirtieron en signo de contradicción para el mundo y a la vez fuente donde el Señor derrama su gracia para que todos los demás la reciban de ella. Ahí en la iglesia de San Damián, aquella iglesita primera que restauró Francisco de Asís, allí todavía se encuentran las clarisas, y en la basílica de Santa Clara todavía está su cuerpo incorrupto y muchas de sus reliquias. En San Damián está el cuarto donde ella pasó muchos años de su vida acostada por su enfermedad y observaba desde la ventana a todas sus hijas, a todas las clarisas. También en San Damián se conserva el oratorio, la capilla y la ventana por donde expulsó a los sarracenos con el poder de la Eucaristía. Hoy las clarisas
son aproximadamente unas 20.000 en 1.250 conventos que hay en el mundo. Para cerrar el tema que hemos hablado hoy, hermanos, sobre la vida de Santa Clara, y así como venimos haciéndolo, como hemos también mencionado algo acerca de Maximiliano Kolbe, este santo franciscano también que hemos celebrado en estos días, que todo esto nos sirva y sea ejemplo para nosotros, la vida de cada uno de estos santos, porque Dios en su gran sabiduría y siendo el pastor que siempre cuida a su pueblo y que nunca lo abandona, siempre Dios manda profetas que con sus palabras, con su vida, nos indican y nos recuerdan la verdad y nos muestran el camino para que regresemos a Él. Estos son los santos, hermanos. Son aquellas personas, seres humanos como nosotros, como vos, como yo, como los que estamos en este mundo, que nos revelan nuestros caminos torcidos y nos enseñan a enderezarlos, a rectificarlos. Aprendamos a vivir como ellos, aprendamos de sus virtudes para poder ponerlas en práctica en nuestra vida. Para ir terminando, digamos una cosita más de Santa Clara, que es declarada patrona de la televisión y de las telecomunicaciones. Esto también se debe a otro milagro, ¿no? No sé si lo quieres contar. Sí, el milagro... En una noche de Navidad, ¿era? Sí, en una noche de Navidad cuenta la historia que Santa Clara estaba muy enferma y no podía salir de su cama para asistir a misa. Sin embargo, milagrosamente Dios les dio una visión de la Eucaristía en su convento en tiempo real, que es algo parecido a una televisión espiritual. Y ahora que nos manejamos en el mundo de Internet y de las telecomunicaciones, por eso en el año 58 el Papa Pío XII la proclama a Santa Clara como patrona de la televisión. Y ya que estamos hablando de las telecomunicaciones, también podemos introducir que nuestra radio, la radio FM Tiempo de Dios, está dentro de estas telecomunicaciones, porque no solamente estamos saliendo al aire como lo hace siempre la radio, sino también está saliendo por internet, por su canal de YouTube, también. Por Facebook. Entonces aquí también se hace presente la imagen de Santa Clara. Y ahora que la radio también está cumpliendo 32 años de vida, este 14 de agosto, bueno, nos ponemos bajo la protección de Santa Clara de Asís. Esto, hermanos, es lo que hemos podido alcanzarles para que desde sus casas, desde sus hogares, escuchen, reflexionen y participen. Para ir terminando, nos vamos a poner en presencia de Dios, vamos a hacer una invocación a Santa Clara y vamos a escuchar a una hermana de nuestra comunidad de la parroquia San Francisco Solano con esta oración final o de cierre del programa. Oh amable Santa Clara, tú que con tus últimas palabras has bendecido al Señor por haberte creado. Haz que comprendamos el gran don que es la vida. Intercede para que en nuestras familias haya concordia, serenidad en el trabajo, alegría en el estar juntos. Haz que un día podamos reunirnos para alabar y cantar eternamente contigo la misericordia del Señor. Amén. Y así nos despedimos hasta el próximo programa, esperando que haya sido de vuestro agrado, deseándoles que tengan una excelente semana, acompañados y guiados por María, por Cristo y Francisco. Un saludo para todos, muy especial para la comunidad de Santa Clara de Asís, del barrio Mistimayo, de la cual pertenece a nuestra parroquia San Francisco Solano. Bueno, un saludo para todos ellos y un saludo para todos ustedes, hermanos, que nos escuchan
semanalmente. Que Dios los bendiga a todos, que sea una buena y santa semana para todos. Paz bien. Y bien. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor.